Hola, estoy presentando este pequeño tutorial. Es el vestido para princesa que ya les había presentado. Laila me mandó un comentario que le gustaría tejer este vestido con manga larga para las fiestas de Navidad, así es de que aquí le tengo esta forma de cómo empezar la manga. No la hice como ella la necesita, pero la idea aquí la tiene para que la continúe tejiendo de largo que la quiera y el ancho también. Es una pequeña base que le va a ayudar bastante. Espero que así sea. Si no, con todo gusto aquí estoy para las personas que necesiten cualquier pregunta. Aquí estoy con todo gusto. Tengo bastantes proyectos que presentarles, así es de que por esta razón, así nada más, este video se los estoy dejando en esta forma. Vamos a empezar a tejer la manga. Aquí tengo el nudo. Esta es la espalda y en esta parte anudé el hilo. Ahí lo tengo. Voy a mover la falda para que se pueda distinguir el punto que vamos a estar tejiendo. Es el mismo, ustedes ya saben cómo tejerlo. Solamente les voy a indicar cómo vamos a tejer en el espacio de la manga. Es lo mismo el tejido. Aquí tejo un medio punto. Voy a iniciar con una cadena y el medio punto, ahí lo tenemos, un medio punto. Vamos a tejer el segundo. Aquí va a quedar como un punto, van a ser dos medios puntos que se necesitan y empezamos con el motivo que es el tejido en la parte de atrás del medio punto. Aquí tenemos los dos hilos de este lazo, del primero que encontramos en la manga. Ahí tejemos uno, dos medios puntos en cada lazo del medio punto. Pasamos las dos cadenas y aquí tenemos el medio punto. Dos medios puntos vamos a tejer. Para que no tenga aumento la manga, vamos a tejer nada más dos medios puntos en cada lacito de medio punto. Ok, vamos a llegar donde empezamos la vuelta. Aquí tengo el último lazo, que es este. Está muy abierto, así de que voy a tomar un hilo de más atrás de una vuelta anterior para reforzarlo un poco y no esté tan abierto. De nuevo voy a tratar, ahí lo tenemos, es un punto. Tenemos que tener dos puntos en ese espacio. Ahí lo tenemos. Vamos a continuar. Aquí tenemos dos lacitos. Vamos a tomarlo individual, cada lazo un medio punto. Aquí tenemos dos, que es un par, y tenemos que tejer dos más. Aquí tenemos porque los medios puntos tienen que ser pares. Aquí tejimos dos en este espacio y vamos a tejer uno en el siguiente lazo. Y cerramos con uno más. Ahí está, deslizo el punto en el primer medio punto.
Ahí está terminada la primera vuelta. Ok, terminamos la primera vuelta de medio punto. Estamos al lado derecho del tejido. Le vamos a dar vuelta, una cadena. Vamos a tejer primero, le damos vuelta, vamos a tejer de regreso al lado revés, así como tejimos en la faldita, en el espacio de la falda. Vamos a tejer medio punto en el primer medio punto, 2 cadenas y medio punto doble en el mismo espacio. Pasamos un punto y en el siguiente medio punto, 2 cadenas y medio punto doble en el mismo espacio. Así vamos a tejer toda la vuelta. Pasamos un punto, medio punto, 2 cadenas. No vamos a hacer aumento, no sé si ya les mencioné. En la manga no se va a hacer aumento. Así de que todas las vueltas las vamos a estar tejiendo igual, así como tejimos la primera y esta segunda. Así vamos a tejer todo lo largo que necesite según el estambre o el hilo que tenga para su vestido y el tamaño que vaya a estar tejiendo. Estamos pasando un punto sin tejer, medio punto, 2 cadenas y medio punto doble. Es todo lo que estamos repitiendo. Ok, aquí deslizo el punto en el primer medio punto. Ahí está cerrada la segunda vuelta. Le damos vuelta al tejido. Es un poco complicado porque esto debe de hacerse antes de poner la falda. Ahí lo tenemos al lado derecho. Aquí tejemos, aquí tenemos el primer medio punto. Vamos a tejer los 2 medios puntos en el lacito que tenemos del medio punto, el siguiente. Así vamos a repetir la vuelta. Dos medios puntos en cada medio punto. Esta vuelta es la número 1 que estamos tejiendo de la manguita. Ahí la tenemos, la manga. Aquí tenemos, si se le hace muy ancha la manga, aquí tenemos que reducir en este espacio de aquí cuando estemos haciendo el medio punto. Ahorita voy a indicarles aquí cómo vamos a hacer esto. Aquí estoy en la parte de abajo de la manga. Aquí tiene, esta es la parte de abajo. Aquí vamos a reducir un lacito. ¿En qué forma lo vamos a hacer? Aquí tejí los 2 medios puntos. Aquí tenemos un lazo, los 2 medios puntos. En medio de estos 2 lazos deberíamos de tejer 2 medios puntos. Voy a tejer solamente uno, un medio punto, y en este espacio tejemos solamente, aquí ya tenemos 2, solamente deslizamos el punto en el primer medio punto y ahí queda un medio punto. En este punto que deslizamos, ahí se convirtió en el último medio punto. Así es de que vamos a tener un lacito menos bajo de la bocamanga. Ahí está. Y en la otra vuelta, si quiere reducir un lacito menos, teje al lado de cada lacito un solo medio punto en cada lado
y se le va a reducir un lacito. Eso es para si quiere, según el espacio de la manga que le guste. Esto lo voy a tejer así como tengo en este ancho de manga, así la voy a tejer toda la manga. Aquí ya deslicé el punto y vamos a repetir la segunda vuelta. Voy a tejer medio punto, las dos cadenas y el medio punto doble al lado revés de la manga. Al lado revés del tejido pasamos un espacio y en el siguiente, si se fija, tenemos dos medios puntos para cada lacito donde se teje y el que pasamos sin tejer. Esos dos puntos son los que necesita cada lacito. Así. Ok, entonces ya saben cómo vamos a tejer la 1 y la 2 todo lo largo de la manga. Así lo voy a continuar. Tejí 5 vueltas de lacitos y 5 vueltas de medio punto. Así es de que usted va a tejer todo lo largo que necesite la manga, como le guste tejerla. Y ya con esta muestra que tiene aquí, le va a ayudar bastante. Este punto está muy bonito y es muy fácil de irle disminuyendo los lacitos. En la vuelta del medio punto va a disminuir 2 puntos para ir disminuyendo un lacito. Al final, ya para si la va a tejer de manga larga, al final del puño le puede ir reduciendo como 5 vueltas antes de llegar al final. Le va reduciendo los 2 medios puntos en cada vuelta de medio punto. Espero que le ayude a las personas que lo decidan tejer de manga larga. Aquí lo tiene, o sin la manga, precioso que se ve igual. Ok, muchas gracias, los espero el próximo video. Gracias, saludos a todos.